Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice que Dios el Padre y el Señor Jesucristo, y aquí dice que el Padre eterno nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién fue el que nos bendijo? El Padre. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Estando a dónde nosotros? En los lugares celestiales y en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue esto? Versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero no es el espíritu del hombre conocido como José Luis, ¿verdad? Al que Dios bendijo. Sino al que estuvo con Él desde antes de la fundación del mundo. Porque nosotros, ¿qué somos? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y los miembros del cuerpo de Cristo, ¿desde cuándo existen? Desde antes de la fundación del mundo. El pueblo de Israel salió ¿de dónde? De los lomos de un hombre conocido como Abraham. Y nosotros que somos la simiente, porque no son muchas las simientes, dice la Escritura, sino una. ¿Y quién es la simiente de Dios? O sea, ¿qué es una simiente? Algo que sale de X. ¿De dónde salió la simiente? Del Dios eterno, de quien proceden todas las cosas, según 1 Corintios 8:6. Entonces, si nosotros somos miembros de esta simiente, ¿con qué nos bendijo Dios? Dice la Escritura, con toda bendición espiritual. ¿Y cuál fue la bendición que nos dio? Estando nosotros en Cristo. Vamos a leer Efesios 2:12. Efesios 2:12. Vamos a leerlo desde el 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Desde cuándo las había creado estas cosas? De antemano las había preparado. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿En qué íbamos a andar? En buenas obras. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. ¿De quién? Del Dios eterno. Creados en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra en? Dijimos, dentro. ¿A dónde fuimos creados? Estando adentro de Cristo. ¿Cuándo fue esto? Antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el del Eterno, el cual se había propuesto en sí mismo, el Eterno, de reunir ¿qué? De reunir todas las cosas adentro de Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Y qué tuvimos estando en Cristo? En Él, adentro de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de la voluntad del Eterno. Amén. Ahora, recordemos nosotros que, que Juan el Bautista venía hablando del otro, ¿verdad? Esta es una capsulita acerca del otro. Detrás de mí viene otro, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, que sale en Lucas 3:16 y también en Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ah, 3:11, perdón hermano, perdón. Vamos adelante, ya se me fue largo este audio. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a leer también Lucas 3:16. Bien, dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bien, ahora vamos a ver en el libro de Oseas 6, 1 y 2. ¿Qué es lo que venía a hacer este otro consolador? A guiarnos y a recordar